Escucha bien, todas esas cosas, no mete mucho ruido, nada por el estilo. Se escucha perfecto. Si les parece, vamos dando inicio. Yo sí, si me quedan a mí, sí. Ok. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la primera charla del año organizada por el capítulo estudiantil de la SP-UNAF. Mi nombre es Verónica Durán, soy miembro de la Comisión de Charlas y Eventos de la SP-UNAF y estudiante de quinto año de Ingeniería en Petróleo. Brevemente les quería comentar que la exposición del día de hoy gira en torno a recordar la labor que desempeñan los investigadores y, como muchos sabrán, el 10 de abril se conmemora el Día del Investigador Científico en Argentina, homenajeando al doctor Bernardo Usay, quien fuera el primer galardonado con el Premio Nobel en Argentina y Latinoamérica, allá por el año 1947, y quien impulsó la creación del CONICET, organismo que presidió hasta el año de su muerte en 1971. Antes de dar inicio, les recuerdo mantener los micrófonos apagados y que si surge alguna pregunta, por favor, las realicen por medio del chat y al finalizar la exposición va a ser leída y contestada. Cami, te cedo el espacio para que continúes. Dale, gracias, Vero. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Camila Reito, estudiante de petróleo también. Voy a presentar a Gastón y Ariel, voy a comentar sobre sus experiencias en la industria. Bueno, Gastón Ferrara es licenciado en física de la Universidad de La Plata y recibió el diploma de doctor en ciencias exactas en la misma universidad. Actualmente ejerce como docente en la UNAF y en la UNLP, la Universidad de La Plata. Además, es investigador en el CONICET desde el año pasado y es actualmente el coordinador de las actividades de investigación en nuestra Universidad Jauretche. En este tiempo estuvo involucrado en varios proyectos, tanto como director o como investigador, y hoy en día se especializa en simulación con dinámica molecular. Gastón, te invitamos a que comiences. Bueno, una breve aclaración. Todavía el CONICET no se ha dignado a firmarme en alto. Estamos esperando que me firme en alto. Bueno, bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La charla, como bien versa el título, es Simulación Computacional en Mezclas de Hidrocarburos. La vamos a dar con mi compañero, que es Ariel Meira, con el cual trabajamos en estos temas hace un par de años ya. Estamos tratando de establecer líneas de investigación en estos temas. Los dos compartimos lugar desde el doctorado en adelante, acá en el laboratorio de física de líquidos y sistemas biológicos, por eso bueno, también ha sido medio natural trabajar juntos y hemos compartido oficina. La charla, para aclarar o contextualizar un poquito antes de iniciarla, yo voy a introducir quiénes somos, los que estamos trabajando, qué líneas hacemos o qué es lo que pretendemos investigar y quién es el grupo que se trata de establecer y en qué líneas. Y Ariel va a contar un poquito más la parte técnica de lo que hacemos, ¿sí? Y para que nos conozcan, voy a proceder entonces a contar la primera parte o la introducción. ¿Quiénes somos los que estamos llevando a cabo, llevando adelante estas líneas de investigación? En realidad, voy a proceder a contar los que tienen pertenencia en el UNAF y los que son colaboradores externos en ese orden, ¿sí? Actualmente estoy yo. Empezó a colaborar desde el año pasado un docente, Ariel Álvarez, que es docente del Departamento de Salud, pero también trabaja hace unos cuantos años, más de 15 años, en dinámica molecular, ha sido compañero nuestro, comparte laboratorio con nosotros y también, bueno, da la casualidad que es docente del Instituto de Salud. Ariel, que está presente acá en la charla, ha actuado, siempre ha mostrado mucha predisposición a colaborar, a formar gente, a participar de los distintos proyectos de la UNAC. No es docente de la UNAC, pero es
eterno colaborador cercano a todos los proyectos o todas las líneas que estamos tratando de establecer en una línea de investigación. Hace ya 2 temporadas, si no me equivoco mal, porque son en temas de continuidad, ya es la segunda beca que saca en temas de investigación. Está Vero Durán, voy a seguir en orden alfabético. Hace poquito la nueva incorporación al staff que tenemos, de la gente que está tratando de hacer sus primeros pasos en investigación. Lo tenemos a Juan Matarese, o Juani, siguiendo el orden. Karen Palacio, que vamos a hacer una salvedad. Karen se presentó hace menos de un mes, o sea, terminó de llenar los papeles para una beca doctoral del CONICET para hacer investigación en mezclas de hidrocarburos confinados, básicamente, usando o trabajando con nosotros, con Ariel y conmigo, en dinámica molecular principalmente. Estamos a la espera de la resolución del CONICET. Y también, que está ya hace un tiempo, como un año, Lucía. Y no podemos dejar de mencionar, como siempre, como docente de la casa y que siempre nos da una mano y nos tira información muy interesante, que es Sergio Bosco, que también es docente y la mayoría de ustedes lo conocen. Dentro de los que, si avanzamos, no puedo dejar de mencionar que también colaboran o han colaborado en el grupo de investigación otros compañeros de ustedes, el caso de Jorge Juárez, que ha sido un estudiante, ya creo que está recibido de ingeniería en petróleo. Él ha tenido la beca SIN, entrenamiento, y ha sido dirigido por Ariel. Y estudiantes de otra carrera que han colaborado llevando a cabo los distintos proyectos que tenemos que vinculan a cosas de petróleo, aunque ellos no sean estrictamente petróleo, como son Rebeca Rojas, Cristian Valdés, Oriana, Micaela y María. Las últimas 3 actualmente están desde otro punto de vista, pero están trabajando en temas vinculados. Y bueno, nosotros no es que somos una célula aislada. Ariel Álvarez, Ariel Meira y yo también pertenecemos a un grupo más grande de investigación que se llama Grupo de Mecánica Estadística de Líquidos y Materia Condensada Blanda, ¿sí? Ese grupo tiene una tradición cercana a 40 años de existencia en el Instituto de Líquidos y Sistemas Biológicos, de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, inclusive, que lo dirige el director Manuel Carlos Barber. La importancia o la ventaja que nos da, en este caso a mí, pertenecer o ser parte de este grupo, estando Ariel también, ambos Ariel ahí, es que también nos da herramientas para poder trabajar. El grupo de investigación tiene acceso a lo que se llama el clúster de cálculo adherido al CINCAD. Son un clúster de cálculos que han contado con apoyo financiero desde el Ministerio. Entonces, contamos con lo que llaman horas de cálculo en ese clúster, donde podemos acceder y hacer distintas simulaciones en el clúster. Dígame el segundo rápido, pero bueno, quería contextualizar todo lo que hemos trabajado, han pasado o estamos actualmente trabajando, o queremos conformar este grupo de investigación. ¿Cuáles son los proyectos institucionales que hemos desarrollado? No solamente los que pertenecen a la universidad, nuestra universidad, a la Universidad Jauretche, sino los que tenemos en colaboración con otros grupos de investigación. Para que se den una idea, este es el tercer proyecto consecutivo que tenemos dentro de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En ellos incluso Pablo ha colaborado, Pablo López, ¿sí? Tenemos actualmente el proyecto que está cursando, es Dinámica y Estructura de Sistemas Complejos a escala nanométrica. Hemos llevado a cabo otro proyecto que todos vinculados a temas de petróleo, fluidos complejos, dinámica y estructura de polímeros, macromoléculas y propiedades termodinámicas, dinámicas, estáticas y estructurales de mezclas binarias y terciarias. No necesito el título que sería muy aburrido.
Pero esto es para que vean que estamos tratando de establecer una línea de continuidad en los temas, una línea de investigación que estamos empujando dentro de la carrera de petróleo en la universidad. También tenemos un programa, el primer programa del Instituto de Ingeniería, que es el programa de investigaciones petroleras y sistemas complejos, desde el año 2016. No solamente tenemos proyectos intra-universidad, o sea, dentro de la Universidad Arturo Jauretche y dentro de nuestro instituto en particular, sino también que colaboramos en otros proyectos que son de otros institutos. Por ejemplo, el proyecto de investigación de unidades ejecutoras, que se llama PUE, Estudio de Fluidos Confinados en Sistema de Interés Tecnológico, en el cual estamos con Ariel Meira, somos parte del staff de investigadores de ese proyecto, el cual nos otorgó una beca doctoral, a la cual es la que yo comentaba que se presentó Karen Palacio, para que yo no escuchaba. Entonces, no solamente impulsamos las líneas desde dentro de nuestra universidad, sino también tratamos de colaborar en proyectos de investigación o hacer colaboraciones en proyectos de investigación de otros institutos como para poder tener mayor interacción y poder avanzar y que los estudiantes de la universidad tengan acceso a conocimientos e interacciones con otra gente que trabaja en el tema para ampliar su conocimiento, básicamente. El grupo de mecánica condensada, donde estamos con Ariel, con ambos Ariel, ha tenido un convenio con INTEC para estudiar la distribución de agentes de sostén y un stand de precipitación de carbonatos. Y actualmente desde el año pasado estamos tratando, en particular yo, en ese tema de estado más afín, con Sergio Bosco, de tratar de formar parte de lo que se llama el Consorcio de Fluidos en la Industria de Gas y el Petróleo, que es un consorcio que se está gestando, administrado por CONICET, y del cual se busca que formen partes distintas sectores de la industria. El objetivo básicamente es que parte de la industria financie distintos grupos de investigación, en este caso podría ser el nuestro, y acercar un poquito lo que se llama, que siempre ha estado bastante distanciado, la parte académica o la academia con la industria, que cada vez están más cerca unas de otras o han podido encontrar puntos en común. Bueno, habiéndonos presentado, espero no haberlos aburrido, pero quería poner en contexto de quiénes somos, qué hacemos, lo que buscamos hacer dentro de la universidad, qué es lo que estamos estudiando. Obviamente, el título ya lo decía, mezclas de hidrocarburos. La pregunta es, ¿por qué y qué herramientas usamos para estudiar estas mezclas de hidrocarburos? En principio, parte de las inquietudes por las cuales han surgido o hemos intentado estudiar o estamos intentando estudiar mezclas de hidrocarburos, aunque nosotros no tenemos un lenguaje, pues a veces van a tener que perdonar el lenguaje mío, que no es estrictamente técnico o tan compatible con el lenguaje que se maneja en la industria, pero nuestro interés ha surgido porque hemos visto que hay puntos en los cuales podríamos colaborar con la investigación de nuestros hidrocarburos. Estos puntos pueden ser lo que llaman normas estrictas de venteo. No hace mucho hemos leído que hay intentos de cambiar la legislación vigente sobre las normas de venteo. También, y por ahí la idea central que manejamos actualmente, es lo que se llama almacenamiento subterráneo de gas natural en épocas de bajo consumo. Estamos tratando de colaborar en ese ítem en particular más fuertemente, o en distintas mezclas de hidrocarburos que puedan contener dióxido de carbono. También la idea sería por ahí tratar de ver cómo puede ser el almacenamiento de dióxido de carbono con otras mezclas de gases, pero se han sido nuestras inquietudes directoras de nuestras líneas de investigación. Insisto, por ahí la más actual, de lo que estamos tratando de empezar a colaborar más fuertemente con la ayuda de los chicos, que son los que siempre me corrigen el lenguaje, me falta el conocimiento estricto de la industria. Nos queremos insertar en lo que es el estudio del almacenamiento subterráneo gas natural.
Entiendo que es una problemática de vigencia muy actual, ese tema en particular, porque el almacenamiento de gas natural en las épocas de que tenemos exceso de gas que podemos almacenar nos podría evitar en realidad un montón de perjuicios económicos como país, ¿sí? Eh, nos podría ya sea abastecer el consumo necesario en lo que llamamos picos estacionales, modular también lo que llamamos la presión del gas o incluso optimizar la capacidad de transporte. Ese grafiquito me pareció muy interesante porque es precisamente una charla del SPE y muestra cómo es el comportamiento del consumo de gas en los las distintas estaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué surge la necesidad de tener o realizar un almacenamiento subterráneo de gas natural? Además de las opciones económicas, ¿no? De las necesidades que tenemos de ese gas, de almacenar ese gas. Bien, ahora sí, ahora voy a hacer una muy breve reseña de cuáles son nuestros inicios desde el punto de vista académico en el tema de investigación de mezclas de hidrocarburos y le voy a pasar la posta a Ariel que va a contar un poquito más la parte técnica. Originalmente con Ariel empezamos a estudiar no estrictamente una mezcla de hidrocarburos, empezamos a estudiar una mezcla, como el título lo sugiere, de la publicación, una mezcla de agua y decano o N-decano confinados, ¿sí? A escala nanoscópica, porque queríamos ver cómo se comportaba dentro de lo que habíamos visto publicado o trabajado en simulación por dinámica molecular, queríamos ver cómo se comportaba un hidrocarburo medianamente largo, ¿sí? En presencia de agua, en estructuras confinadas a escala nanométrica. En realidad, la idea siempre es ver si el comportamiento de estas mezclas que nos interesan a nosotros, pueden ser mezclas de hidrocarburos, en este caso una mezcla de cano y agua, a escala nanométrica, como podría ser un nanoporo, ¿sí? O un querógeno, ¿sí? Si cambian las propiedades físicas. El problema grande de la escala nanométrica es que uno espera, en principio, en los últimos 20 años, ha habido muchas publicaciones, hubo mucho interés en el tema, es decir, ¿por qué cambian las propiedades físicas de mezclas de líquidos puros cuando se los confina a escala nanométrica? Si me cambian las propiedades físicas, me cambia todo lo que sabemos, ¿sí? No es lo mismo tener esa mezcla en lo que llamamos un sistema Bike, ¿sí? Una mezcla a presión atmosférica, que cuando lo tengo confinado por paredes a escala nanométrica. Las propiedades físicas del sistema cambian rotundamente. Entonces, como primera inquietud, siendo ahí el ingeniero químico, perdón, Cante, con qué parte de la idea, sabiendo sobre el tema, quisimos empezar a estudiar eso, cómo cambia la estructura y la dinámica de esta mezcla, más que nada en condiciones estáticas, de agua y decano confinada a escala nanométrica. Es decir, simulamos, inventamos un nanoporo del orden de unos 3.5 nanómetros y empezamos a ver qué le pasaba a esa mezcla. No voy a contar mucho más, Ariel les va a contar un poquito mejor de qué se trata el problema. Bueno, ya casi termino. Ya casi termino. Básicamente, en una segunda etapa, empezamos a estudiar las mezclas de N-decano y agua en diferentes condiciones de confinamiento. Empezamos a tratar de extrapolar el comportamiento de la mezcla cuando cambiamos las dimensiones del sistema de confinamiento, es decir, del diámetro del polo de confinamiento, esperando poder predecir un comportamiento de cuando un sistema pasa del comportamiento de escala nanoconfinada a un sistema byte, ¿sí? Ese es un trabajo que está en proceso de escritura y actualmente nos encontramos, que es lo que tiene que ver más con las reservas de gas natural o la idea de almacenar gas natural,
Estamos construyendo modelos de mezclas que involucran distintos componentes. En este caso es metano, metano, butano, etano, dióxido de carbono, incluso hasta agua. La última cosita que digo, para no excederme en el tiempo, todo el proceso de simulación no es tan trivial de la construcción de los modelos, porque uno construye un modelo de simulación, pero ese modelo, para que uno esté seguro que funciona bien, tiene todo un proceso o es un largo camino para entenderlo. Es decir, uno tiene que encontrar el modelo de simulación, probarlo y ver que sea capaz de reproducir un conjunto de propiedades experimentales como para poder decir que ese modelo me sirve para sacar algún tipo de conclusión, incluso en mezclas. Entonces, hay todo un proceso de trabajo. La simulación no es tirar, agarrar una molécula, la saco de algún lado, la tiro en una caja, la simulo, en este caso como hago yo en mi dinámica molecular, la tiro en una caja de simulación y anda solo. No. Hay todo un trabajo atrás de constatar de que el modelo funciona bien, que tiene en qué límites funciona bien, depende de lo que yo quiero demostrar, qué variables quiero trabajar. Entonces, hay todo un trabajo para construir un modelo de simulación. Por eso cuando uno dice muestra así alegremente 6 distintos tipos de moléculas que quiere simular, hay un trabajo grande atrás de esos 6 tipos de moléculas que uno quiere simular, previo a hacer un trabajo en temas de mezcla. Y ahora sí, perdón por excederme, dejo la dirección de contacto y ya. Perfecto, muchas gracias Gastón por la presentación. Ahora voy a presentar a Ariel, al doctor Ariel Meira. Él es ingeniero químico, él se graduó como doctor en ingeniería en la Universidad de La Plata y luego realizó un postdoctorado en Estados Unidos en la School of Medicine en la Universidad de Washington. Actualmente ejerce como investigador en el CONICET y es docente en la Universidad de La Plata. Está involucrado en varios proyectos de investigación y tiene más de 20 publicaciones en revistas internacionales. Actualmente es especialista en simulación numérica con método Monte Carlo. Te invitamos, Ariel, a comenzar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Voy a compartir la pantalla. Estas cosas siempre me cuestan mucho. Creo que es esta. Ahí se ve. Sí. Se ve bien todo. Y se escucha todo. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Esas presentaciones siempre son exageradas. Nosotros mandamos los currículums y después nos hacemos los humildes. Bueno, yo no sabía muy bien cómo iba a ser el auditorio. Intuí entonces que iba a haber algunos chicos que éramos estudiantes, otros que éramos más especializados en el área de petróleo y algunos otros investigadores. Así que es una charla media general. Yo, como verán, no lo incluí. ¿Ven mi mouse? Sí. Se ve, si señalo algo, se ve, perfecto. No lo incluí el doctor Ferrara, disculpe, doctor. No fui tan amable como usted. Bueno, voy a hacer una introducción medio general así sobre qué es la simulación y algo de las aplicaciones de la simulación. Creo que no me va a llevar más de 22 minutos. Hablo muy rápido. Cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, me interrumpen y me preguntan, no hay problema. Como les decía, la simulación, digamos, la simulación numérica, uno puede simular casi a esta altura cualquier cosa, debido al incremento de la capacidad de cálculo de las máquinas en los últimos 10 años probablemente, la aparición de la GPU, de la placa gráfica también para realizar cálculos numéricos, ha hecho que sea posible estudiar casi cualquier cosa vía simulación, ¿no? Simulación, no necesariamente simulación molecular, simulación. Acá les presento un breve índice sobre qué cosas va a rondar la charla. Dinámica de Monte Carlo, algunos ejemplos. Un fluido confinado, la definición de cuándo un fluido está confinado. Los métodos de simulación por excelencia, fluidos simples confinados, fluidos complejos confinados y algunas ideas y trabajos en proceso, algo de lo que ya habló Gastón, en lo que estamos trabajando y necesitamos buenas ideas y gente con energía para desarrollar estas cosas y trabajar y pensar
Pensar un poco, es un poco de ciencia básica, es decir, el desarrollo de conocimiento básico que apoye o respalde algunos experimentos, porque la simulación molecular es más amplia que la experimentación. Uno en un experimento puede medir 2 o 3 puntos, dos o tres cantidades. La simulación es más amplia, uno puede hacer simulaciones en un amplio rango de temperaturas o de presiones o de concentraciones. Y también es un apoyo a las teorías. La simulación numérica es un apoyo a las teorías. Digamos, puede confirmar alguna aproximación teórica o no. Así que estudiantes interesados e interesantes siempre son muy bienvenidos. Estudiantes y estudiantes. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede simular en una computadora? Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Por ejemplo, esto que está acá es una foto de una de las mezquitas que está, creo que en Arabia Saudita, y esta es gente, 1 millón de personas, 1,5 millones de personas, entre los que están adentro y los que están afuera, y eso se puede simular, sí, se puede simular. Hay modelos que representan la interacción entre las personas, la distancia social, la distancia de interacción, hay algunas otras cantidades como parámetros que caracterizan, por ejemplo, a qué distancia se ponen 2 personas y yo las dejo libremente en un espacio muy amplio. Entonces se ha observado que si uno va a lugares como Medio Oriente o India, el espacio individual, digamos, es muy pequeño, 20 centímetros, uno está parado en una persona y se le para exactamente al lado, casi tocándolo. Uno no puede entender, bueno, eso es una distancia social de esas sociedades, de esas culturas. Pero si uno va a Finlandia, por ejemplo, y ve una parada de micro, que pueden chequearlo en Google, ve una parada de micro y hay una persona, a los 2 metros otra, a los 3 metros otra, y así 10 personas hacen una cola de 30 metros. Entonces, eso se puede meter en un modelo y se puede simular. Esto que se ve acá es una bandada de pájaros. Es muy común por estos días, no en Florencio Varela, bueno, quizás también, pero acá en La Plata alguien trajo unos estorninos, después se aburrió de los estorninos, los soltaron y se han hecho miles. Esto no es una foto de la ciudad de La Plata, es una foto de otro lado. Bueno, también se puede hacer simulación numérica de eso. Depende cuál sea el sistema, es el tipo de simulación. Si uno tiene la fuerza de interacción o tiene un potencial de interacción entre las partículas que forman esa mezcla, puede hacer una dinámica del tipo newtoniana. Es decir, si uno tiene el potencial de interacción, puede calcular una fuerza, y con la fuerza, y como todos ustedes saben, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, sabemos la masa de los individuos, sabemos qué aceleración tienen en un diferencial de tiempo. Y así podemos predecir con las ecuaciones de Newton cuáles son las trayectorias de todas las partículas. En estos casos, generalmente, esto es un campo de la física que se llama materia activa, también se puede hacer simulación numérica, generalmente es Monte Carlo. ¿Por qué? Porque no se tiene caracterizada tan firmemente cuál es la interacción entre las partículas que forman esta bandada, que son estorninos o pajaritos. Entonces se pone alguna distribución de velocidades para las partículas y luego se ajusta con algún número random cómo se va a dirigir esa partícula, ese pajarito en particular. También se pueden estudiar los cardúmenes de peces. La pregunta acá era, ¿cómo puede ser posible que 10 millones de peces o 100.000 pajaritos se ordenen sin que haya un líder? Porque a lo que estamos acostumbrados es que hay líderes de manada o algunos líderes que determinan la dirección y todos los otros lo siguen. Pero en estos casos eso no ocurre. Bueno, ¿cómo puede ser que eso pase? Bueno, las simulaciones numéricas, digamos, ayudaron a eso. También hay simulaciones que se pueden hacer en colonias de bacterias o levaduras que se mueven. También se puede hacer y se pueden predecir cantidades. Y las cantidades que se pueden predecir son parámetros como las densidades, las velocidades que tienen, para qué valores de densidades el sistema alcanza algún orden o desorden, es decir, vuelan todos en la misma dirección, que suele asociarse con la magnetización de un imán, o para qué valores de densidad esos sistemas se desordenan. Es decir, lo que uno busca ahí es cuál es el valor de densidad exacto para el cual el sistema se ordena y vuelan todos en la misma dirección, o cuál es el otro. En el caso de la dinámica peatonal, así se llama el campo de la física que estudia esto, que es algo parecido a la sociofísica, lo que se intenta ver es en qué situación, digamos, si yo pongo una alarma, una alerta acá y la gente se empieza a desalojar, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Cómo se mueve? Y bueno, la gente se mueve de maneras muy particulares. Entonces, ¿cómo tengo que poner, por ejemplo, la distribución de puertas de salida para que en el caso de una estampida no mueran cientos de personas ahí por una estampida? Entonces, lo que se busca es eso, digamos, caracterizar a los sistemas en algo que nos interese para saber qué es lo que tengo que hacer.
En el caso de los pajaritos, bueno, generalmente está asociado a control autónomo de agentes que vuelan, como drones. En el caso de los peces también, no drones que vuelen, sino acuáticos, subacuáticos, y cómo puedo lograr orden cuando dentro de 20 o 30 años todos los autos que se muevan por las autopistas sean autónomos y no tengan pilotos, no tengan choferes. Entonces, estudiar estos sistemas nos van permitiendo tener algunas leyes de comportamiento que pueden ser más o menos formales sobre cómo se van a mover esos sistemas cuando nosotros los fabriquemos. Es algo que está entre la física y la biomimética, digamos. Estudiar sistemas biológicos para copiarlos, emularlos y ver cuáles son los parámetros de control de esos sistemas. Entonces, dije antes que con simulación molecular puedo hacer dinámica de sistemas, no de partículas ni de átomos, sino de partículas más grandes, como pájaros o como personas, y también puedo hacer simulaciones de Monte Carlo. Esto, por ejemplo, podría simbolizar cómo es el spreading, cómo es el spreading, es desparramado de una infección en plantas o de una infección como el COVID, etcétera, etcétera. Entonces, como uno no tiene caracterizado cómo es la ley de propagación de esa enfermedad, tiene una probabilidad de ser contagiado, tiene ciertos parámetros que no conoce, y dice, bueno, pero si usted está en una habitación más de 15 minutos con una persona infectada y está a una distancia de menos de 2 metros, bueno, la probabilidad de contagiarse es de 2%. Bueno, pero no se sabe exactamente, y que sea el 2% puede ser que de 10 personas se contagien las 10, o de 1000 personas no se contagie ninguna. Entonces, con el método Monte Carlo se van proponiendo probabilidades de contagio y uno puede estudiar cómo se propagaría por ejemplo, el COVID-19 en un grupo de personas, en una ciudad, en un salón, en un aula o en una cancha de fútbol. Eso da una probabilidad de distribución. Después uno fitea, ajusta con cómo se está distribuyendo la ola de contagio esa en la ciudad y puede saber si el parámetro que está poniendo está bien o está mal. No sé si recuerdan ustedes en el caso del COVID-19, dijeron, bueno, el virus entró por el aeropuerto de Ezeiza y se fue desparramando desde las clases más pudientes hacia las menos pudientes, que son las que están más alejadas y qué sé yo. Bueno, entonces dijeron, bueno, empieza en Ezeiza, San Isidro, el centro de Buenos Aires, luego pasando al primer cordón, al segundo, al tercero, luego a toda la provincia de Buenos Aires, porque el spreading dice, bueno, efectivamente, el virus entró por Ezeiza, básicamente, y entonces la dispersión, la difusión de ese es así. También se pueden simular con técnicas de Monte Carlo, por ejemplo, cómo es la distribución de patrones en vegetación, en incendios o en vegetación. Alguna vez hicimos algún modelo sobre cómo se distribuyen los árboles, por ejemplo, en un sistema semidesértico. En los sistemas semidesérticos, esto está hecho con Monte Carlo, en los sistemas semidesérticos los árboles no forman, o el césped, no forman una cobertura continua. Entonces hay unas ecuaciones integro-diferenciales que son muy difíciles de resolver y siempre nos dan una densidad promedio que predicen parte del patrón que se observa. Pero bueno, con alguna técnica de Monte Carlo, proponiendo una interacción entre las partículas, también se pueden proponer este tipo de esquemas de fases, digamos. Acá se ve que la densidad de biomasa para la misma cantidad de recursos externos tiene dos densidades. Es decir, hay una densidad, para la misma cantidad de lluvia, por ejemplo, hay una densidad, perdón, esa línea está torcida, muy baja y una densidad un poco más alta. Si el sistema está en esta densidad alta y por alguna razón deja de llover, puede ser que caiga a esta densidad y quede en esta densidad. Entonces un sistema se empieza a desertificar, que es otro de los problemas que tenemos en el planeta. Lo que quiero decir es que cuando uno aprende a hacer simulaciones numéricas, sean dinámicas o sean Monte Carlo, puede atacar después cualquier problema. Y si bien es cierto que nosotros estamos abocados a los problemas que están más asociados a los fluidos confinados y al petróleo. ¿Qué es un fluido confinado? Un fluido confinado es un vaso de agua, por ejemplo, el fluido está confinado en un vaso. En un capilar de 20, 30, 50 micrones, el fluido está confinado también en un capilar. Pero un fluido se dice que está confinado cuando la restricción geométrica al menos en una de las tres direcciones, tiene del orden de varios diámetros moleculares. Es decir, una molécula que está en el centro supónganse que tengo un tubo que tiene este radio, y la molécula esta interactúa con otra que está acá, ¿sí? Con un potencial de interacción de cualquier tipo, y esta ve a esta y esta ve la interfase, se dice que este fluido está confinado. Si esta molécula está acá y interactúa con otra que está acá, bueno, no ve la interfase, entonces este fluido en esta dirección no está confinado, pero en esta dirección sí está confinado. Entonces, por convención, digamos, y porque realmente ocurre así, se observa un fluido está confinado cuando alguna de las tres dimensiones, X, Y o Z, es del orden de varios diámetros moleculares,
y los fluidos se dan cuenta que hay una interfase. Una molécula de fluido. Es como si ustedes estuviesen en una habitación que tiene 100 metros por 100 metros. Están en un recital y ustedes no ven la pared. Entonces dicen, bueno, yo puedo correr para cualquier lado que acá no hay pared. Ahora, si la habitación tiene 5 por 5, dice, bueno, yo acá por acá no puedo correr por cualquier lado. Si llega a ocurrir algo, tendría que tratar de salir por la puerta. Entonces, en ese caso, cuando una de las dimensiones es de ese orden, ustedes se sentirán confinados, encerrados, y si alguno tiene algún problema de claustrofobia, puede llegar a sentirlo, digamos. Yo acá me siento encerrado, miro la puerta y la puerta está a 10 metros o a 5 metros. Entonces, fluidos confinados hay muchos y de muchos tipos y se vienen usando desde la época de los egipcios, que aparentemente usaban algo de carbón de madera para filtrar algunas toxinas del agua. En el carbón, digamos, y todos ustedes que estudian petróleo lo saben mejor que nosotros, el carbón activado, ahora que se usa modernamente, siempre se usó y tiene una mezcla de todo. Carbono con forma de grafito, de nanotubos, grafenos, Fuelerén, los otros, están todos ahí. Es un medio poroso y generalmente, como está cargado superficialmente, lo que hace es cuando pasa alguna toxina o algún olor feo por el agua, como también tiene carga, se queda atrapado ahí. Entonces eso se viene usando desde hace muchísimo tiempo. Otro sistema, digamos, poroso, porque un fluido confinado siempre está confinado en un poro, entonces tenemos que ir a ver poros naturales para encontrar un fluido confinado. Esto es el sistema cinemático de un árbol. Los árboles, ustedes saben que llevan agua desde la raíz hasta las hojas por un sistema de tubos muy chiquititos. Estos tubos más grandes tienen del orden de micrones, pero están conectados con otros que ya tienen décimas de micrones, y entre ellos hay agujeritos que acá no se ven, que tienen del orden de nanómetros. Y así el agua sube por capilaridad un poco y otro poco por osmosis desde la raíz hasta las hojas de los árboles por donde evapora. Y esto hay árboles como las secuoyas que tienen hasta 100 metros de altura. O sea que el agua confinada tiene propiedades muy excepcionales. Estas son arcillas, canteras de arcilla. Las arcillas también se han usado desde hace muchísimo tiempo. Ustedes que saben de petróleos y de catalizadores, saben que las arcillas eran soportes heterogéneos, digamos, de catalizadores particulares, de algunos metales como el cadmio, el platino, que se usan como catalizadores en la industria petrolera. Pero bueno, de cualquier manera, si bien las arcillas se usaban desde épocas muy antiguas, porque algunas poblaciones lo usaban para limpiar el estómago, etc., modernamente el advenimiento del uso de las arcillas ha sido con la industria petrolera en el último siglo, en el siglo XX vendría a ser, no antes. Y bueno, también se usan como intercambiadores iónicos para el procesamiento o la purificación de aguas o la extracción de sales del agua o cosas por el estilo. La simulación computacional de partículas en particulares, ahora ya hablando de átomos y de moléculas, hay dos grandes ramas que usamos y que se usan. Una es la dinámica molecular, que es algo de lo que ya habló Gastón, el doctor Ferrara, y el método Monte Carlo, que es algo de lo que no hablamos, pero es muy fácil de entender, al menos de entender. La dinámica molecular, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? Bueno, yo tengo que poner en una caja un número de partículas y esa es la configuración inicial. Si tengo una caja de 1 y quiero una densidad de 1, bueno, tendré que poner n partículas, n dividido b me tiene que dar la densidad que yo quiero. Y esas partículas se mueven con alguna distribución de velocidades. Si estoy haciendo dinámica molecular, esa distribución de velocidades tiene que ser compatible con la temperatura. Porque ya lo vieron ustedes también, probablemente en química general, el que propuso una correlación directa entre las distribuciones de velocidades y la temperatura fue Maxwell, con su famosa ecuación de Maxwell para los gases ideales, ¿verdad? De que la temperatura es un indicador de la velocidad, de la energía cinética que tienen las partículas. Tengo siempre que usar una regla de interacción entre las partículas, haga dinámica o haga Monte Carlo. La diferencia es que en dinámica molecular esa regla de interacción, que es el potencial de interacción, me sirve para calcular las fuerzas entre las partículas, mientras que en Monte Carlo yo no calculo la fuerza, sino que calculo la energía. Y lo que todo sistema hace cuando va al equilibrio, que ya lo sabemos también, es hacia un mínimo de energía. Entonces, mientras que en dinámica uno hace evolucionar el sistema contando la fuerza entre las partículas y cuál es la aceleración que tiene, controlando la temperatura, en Monte Carlo, controlando la temperatura, lo que se hace es que el sistema vaya hacia un mínimo de energía y así arribaré a un sistema de equilibrio. Las condiciones de simulación pueden ser las mismas. NBT es número de partículas constante, volumen y temperatura constante, o número de partículas constante, presión y temperatura. En Monte Carlo se puede hacer exactamente lo mismo. En dinámica molecular lo que uno tiene es el tiempo, digamos. Todos los procesos ocurren en algún tiempo, un segundo, un microsegundo, un picosegundo, mientras que en Monte Carlo, como se tiran números al azar,
no hay un tiempo determinado entre un paso de simulación y el otro. Entonces yo solamente puedo hablar en Monte Carlo de sistemas en equilibrio y no de evoluciones temporales. Esa es una diferencia que tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Cuando yo miro la energía, cuando hago dinámica molecular y miro la energía, puse dos gráficos iguales porque suelen ser muy parecidos. En realidad la única diferencia es que si yo cuento la energía en dinámica molecular, voy a ver que el sistema evoluciona en el tiempo buscando un mínimo de energía, pero en el tiempo, digamos, acá tengo caracterizado el tiempo, yo sé en cuánto ocurre, en un segundo, en un picosegundo, en 10, en un segundo, en un nanosegundo, mientras que en Monte Carlo tengo pasos de Monte Carlo, y entre este paso y este paso no necesariamente hay ningún tiempo. Entonces, de Monte Carlo yo solamente puedo decir qué es lo que le ocurre al sistema cuando ha alcanzado el equilibrio, cuando alcanzó el mínimo de energía y viene para acá. Entonces yo acá puedo promediar cuál es la densidad, cuál es la interacción con la pared, cuál es la energía con la pared, cuál es la presión, etcétera, etcétera. Mientras que en dinámica molecular se me permite estudiar el transitorio, es decir, yo puedo estudiar propiedades de no equilibrio, como los coeficientes de difusión, la viscosidad, que son términos disipativos y que dependen del tiempo, dependen de variables temporales. Cuando yo voy a hacer una simulación, básicamente, ¿qué es lo que necesito? Es el corazón de mi modelo, es cómo interactúan estas partículas que voy a poner en una caja. Yo agarro una caja X y Z, la caja va entre 0 y 10, entre 0 y 10, entre 0 y 10 en esta dirección, y entre 0 y 10 en el fondo, 10 por 10 por 10. Y quiero poner n partículas ahí adentro. Hasta ahí no hay problema, uno puede hacerlo perfectamente. Ahora, el corazón de la simulación, digamos, el modelo, la parte central de cuando uno modeliza algo, es la interacción entre estas partículas que pongo acá. Entonces hay varios tipos de interacción. Uno es la interacción de Lennard-Jones, que generalmente es entre partículas que no están cargadas, por ejemplo, dos partículas o dos moléculas o dos átomos de argón. La interacción coulombiana es esta que está acá, que acá tengo QI y QJ, ya lo habrán visto en física 2. Esto es cuando las partículas tienen, o las moléculas o los átomos tienen carga. Por ejemplo, si quiero simular una solución de cloruro de sodio, el cloro tendrá carga negativa, el sodio positiva, entonces tendré que poner esa interacción. Cuando son de signo contrario se atraen, cuando son de signos iguales se repelen, como los dos átomos de cloro, los dos aniones de cloro o los dos cationes de sodio. Hay otras interacciones que también son tipo armónicas, que esto es para polímeros, por ejemplo. Si uno tiene un polímero, lo que tiene son moléculas que están todas juntas así, que pueden formar un polímero lineal o un polímero de otro tipo, que son todas n partículas de Lennard-Jones, por ejemplo, atadas. Y también hay un potencial armónico, que es entre tres moléculas que pueden oscilar. Bueno, cuando uno tiene caracterizado todas esas formas de representar las moléculas, lo que hace es ponerlas en la caja y calcular la energía y luego minimizarlas si está haciendo Monte Carlo, o calcular la fuerza entre ellas y hacerlas mover si está haciendo dinámica molecular. ¿Cuál es la historia reciente? Perdón, ¿cuántos minutos voy? Un montón, capaz. Y más de 20 minutos seguro, no pasa nada. Continúa Ya voy más de 20 a tu ritmo, no pasa nada. No, seguí. Está interesante, al menos a mí me interesa. Bien, entonces, ¿cuál es la historia reciente de esto de fluidos confinados y tubos, digamos, o nanoporos? Ya dijimos que desde hace más de 5.000 años que se conocen los fluidos porosos, los medios porosos, carbón activados, zeolitas, arcillas naturales, básicamente. Pero allá por el año 90, 92, en realidad, un japonés descubre los nanotubos de carbono. Cuando descubre los nanotubos de carbono, empieza una nueva forma de pensar a los fluidos confinados, porque existía un tubo que se sabía exactamente cuál era su diámetro y cómo estaba conformada la pared. Entonces, empezó allá por los 90 una cantidad enorme de gente a estudiar, primero, las propiedades del nanotubo de carbono, que se decía que tenía una resistencia más alta que la del hierro, y ahí surgieron todos los derivados de fibras de carbono, y después también de fluidos confinados. Es decir, se empezaron a poder confinar fluidos en nanotubos, que se sabía cuánto tenían y quería saberse qué pasaba ahí dentro. Esto ocurrió más o menos como en los 90, ¿sí? De eso ya hace 30 años. Otro método muy interesante, estos eran los nanotubos de carbono, estos son nanotubos de carbono, pero otro japonés también, o un grupo de japoneses, encuentra, porque las zeolitas se conocían, pero no se conocían las MC41, que eran unas zeolitas que tenían todos tubos del mismo tamaño y se ordenaban todas paralelamente. Entonces uno podía estudiar
la absorción o adsorción de gases nobles, por ejemplo, o gases simples como el argón y el nitrógeno, en tubos que tenían un solo tamaño, ¿sí? Y que no tenían conexiones entre ellos, porque ustedes ya conocen las isotermas de Beth de Brunauer, Emmett y Teller, que medían la absorción de gases dentro de tubos, porque identificando este punto que estaba acá, uno podía saber cuál era el diámetro de ese material poroso cuando se los usaba por catálisis allá por los 40 o los 50. Eso es probablemente posterior a la Segunda Guerra Mundial, la isoterma de Brunauer, Emmett y Teller. Y Morihishi y Fuji y Uga y Kinukawa, entonces usaron la misma isoterma de Beth para medir cómo era la absorción, cómo era el equilibrio de fases en estos tubos que tenían un diámetro particular y muy bien caracterizado y no tenían poros conectados, porque si no, las isotermas estas tenían formas muy raras, como varias curvas, o a veces eran más planchadas, entonces era muy difícil porque se atribuía a la conectividad de los poros, a que los poros eran tortuosos, etcétera, etcétera. Cuando se pudo medir en un tubo determinado, con un diámetro determinado y sin estar conectados, se empezó a identificar esto con una transición de fase. Lo que se encuentra ahí es que cuando yo confino un fluido simple en un tubo particular, de diámetro conocido, estas son las curvas de equilibrio que ustedes ya conocen de temperatura y densidad para el bulk. Cuando se las medía confinadas, ocurría esto. Entonces no se podía explicar. Y decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser? Bueno, lo que pasa y lo que pasaba, para todos estos tipos de gases se hicieron estas simulaciones y algunas medidas experimentales. Allá también, fíjense, por el 2004, ya había avanzado un poco el tiempo, para fluidos simples como metano, etano, propano y butano, se encontraba que la curva de equilibrio T-Rho que ustedes conocen, esto es Rho, gramo por mililitro es Rho, ¿verdad? Es la densidad, no se confundan con esta gama rara. Ustedes sabían más o menos que esta curva tiene así, digamos, es la curva de equilibrio que conocen, digamos, la curva que popularizó tanto Van der Waals. Cuando era confinada era así, era mucho más chiquita, era otra cosa. Bueno, allá también por esa época, con unos colegas del IFLISI, Gastón también estaba haciendo la tesis en aquella época con nosotros, pero él trabajaba en biofísica, no trabajaba tanto en esto, encontramos algunas ecuaciones que podían explicar ese corrimiento de los puntos críticos, porque fíjense que esta mezcla tiene un punto crítico acá, pero la mezcla confinada tiene un punto crítico que está para otros valores de temperatura y para otros valores de densidad. Encontramos con unos colegas del IFLISI, un par de físicos, que el corrimiento del punto crítico de la mezcla dependía del radio del poro. Eso fue un trabajo bastante viejo, que tuvo algunas citas. Y después con esa ecuación, entonces, cuando uno tiene la ecuación de estado, puede, haciendo las derivadas de la presión con respecto al volumen, sacar las compresibilidades, el coeficiente de expansión de Joule, etcétera, etcétera, puede calcular las propiedades termodinámicas de los fluidos confinados y también era diferente. Las propiedades termodinámicas de un fluido confinado son muy diferentes a las del fluido bulk. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes tienen nitrógeno y lo tienen en un tubo, tiene un comportamiento, y si lo tienen en un capilar, tiene otro comportamiento. Y eso era muy importante cuando uno quiere guardar gases. Por ejemplo, en una época se pensaba que el hidrógeno para autos eléctricos, para realizar la electrólisis, para usar los eléctricos, se podía guardar en materiales porosos, y luego no se estaba tan convencido de eso porque el hidrógeno, cuando se lo confinaba en un nanotubo de carbono o de un otro tipo, tenía propiedades muy diferentes a las que tenía cuando se lo estudiaba de manera volumétrica. Otra cosa que fue importante para el estudio, para el uso de los materiales porosos y también de los fluidos confinados fue el uso de estos materiales porosos para el filtrado de aguas, ¿sí? El tema del agua es un tema que también se viene. Ustedes son ingenieros en petróleo, pero si alguien quiere trabajar en medios porosos, en fluidos confinados, y quiere trabajar en el desarrollo de membranas de ósmosis inversa para la industria petrolera o para la industria del agua, digamos, de la producción de agua potable a partir de agua salada, se pueden usar este tipo de membranas. Lo particular del cambio en las propiedades termodinámicas de los fluidos cuando se los confina es que fíjense esta parte que está acá nada más. El resto no lo miren. Se agarró y se construyó una membrana con material poroso, ¿sí? Eran materiales porosos así, digamos, eran todos tubos paralelos y transversales, digamos. Yo tenía de este lado agua, bueno, no lo voy a escribir, agua, y de este lado la filtraba en esta dirección, ¿sí? Eran todos tubos paralelos, contenidos en una membrana, y se estudiaba el flujo de agua. Y cuando yo aplicaba, ustedes la recuerdan muy bien, la ecuación de Darcy para flujo en medios porosos, la velocidad esperada de flujo adentro de ese medio poroso era esta, más o menos. Esto es un 5,7 por 10 a la menos 4. Y cuando iban a medir cuál era el flujo real adentro de este poro, encontraban con un valor 25. Este valor es 5 órdenes más grande que este. Es decir,
esperaban un flujo de 1 y encontraban un flujo que era 5 órdenes más, o sea, 10.000, ¿sí? No, 10.000 es 4 veces más. Encontraban un flujo que era 100.000. Entonces, esto llamó mucho la atención. Y sigue llamando la atención todavía. Lo que se ha propuesto es que dentro de tubos nanométricos, el fluido tiene un comportamiento tan especial que resbala, no interactúa, no tiene fricción, no tiene ninguna disipación de energía. Entonces, cuando moléculas rápidas embocan en la dirección del tubo, pasan a mucha velocidad y generan un flujo muy alto. Eso se ha observado y se está intentando usar. Siempre hay nuevas ideas y mucho interés en desarrollar, sobre todo, membranas de osmosis para filtrar agua, pero puede ser para sacar cualquier cosa de cualquier cosa, digamos, para separar dos líquidos diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto no lo voy a contar porque ya me estoy demorando mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, eso pasó entonces hace como más o menos 20 años y después el interés por estudiar los fluidos confinados, bueno, todas las cosas para filtrar agua se habían patentado, los israelíes están muy adelantados en la fabricación de membranas y los alemanes también. Entonces, medio que se terminó ese entusiasmo por estudiar los fluidos confinados, quedaron después la gente que encontró acuaporinas para estudiar el flujo de agua en los canales de las células, y se terminó eso. Ahora las mezclas binarias y ternarias de fluidos complejos empiezan con esto, empiezan con el petróleo confinado en la roca madre, y nosotros tenemos en Argentina básicamente vaca muerta, que es la chanchita de los huevos de oro, si lo podemos explotar en los próximos años rápidamente, si el precio de la energía y del petróleo en general sigue subiendo. El grado de confinamiento acá, fíjense, esta escala es más o menos 500 nanómetros, o sea, esto que estoy señalando acá es más o menos 500 nanómetros. O sea que estos poros que están acá tienen más o menos 10, 20 nanómetros, hay algunos más grandes y hay algunos más pequeños. Entonces, ¿qué pasa? El petróleo siempre, y estas moléculas complejas, están confinadas en tubos muy pequeños. Lo que hicimos con Gastón, y ya les contó un poquito el paper, fue decir, bueno, ¿qué pasa si confinamos agua, ¿sí? Y decano en un nanotubo? Acá están los detalles de la simulación, no me quiero extender porque si no se va a hacer muy largo. Y lo hicimos en esto. Gastón tenía experiencia trabajando en unas mezclas para estudiar vidrios que se llaman de Cobb-Andersen. Son unas mezclas de partículas de Lennard-Jones que no tienen difusión. Entonces uno le puede hacer un agujero, ponerlas a simular y ese agujero queda como un nanotubo de un material hidrofóbico y no se mueve, se queda ahí. Pusimos ahí adentro agua y decano. Gastón hizo estas simulaciones en GROMACS, fueron de dinámica molecular. Estos son los detalles de la simulación, digamos, no me quiero demorar con eso porque es muy técnico. Y esto es lo que se ve, digamos. Luego de realizada la simulación, tengo la caja de simulación, este es el estado inicial, la caja de simulación o un estado intermedio. El decano, que es el verde, se pone cerca de las paredes y adentro hay agua. Se pone a correr y esto es lo que se ve. Esto es si yo les muestro solo la simulación de las moléculas de agua. Porque en el programa de simulación, Gastón usa GROMACS, es experto en GROMACS, uno puede borrar qué es lo que no quiere ver, en ese caso borró las paredes y las moléculas de decano, y ahí se observan solo las moléculas de agua. Esas moléculas de agua se mueven con las leyes de Newton, siguiendo las leyes de Newton, y nada, se hace un diferencial de tiempo, se mueve la partícula y se saca una foto. Así se van sacando fotos y cuando se proyectan todas las fotos juntas queda esa. Esto es una simulación también, si les muestro las moléculas de decano. Es lo mismo, digamos, las moléculas de agua están adentro y las moléculas de decano están afuera. Eso es lo que ocurre. Ahora, esto está muy bonito como una película, pero ¿qué es lo que ocurre? Porque con eso no podemos convencer a ningún ingeniero de qué es lo que está pasando. Entonces se calculan algunas cantidades. Voy a ir rápido ahora porque si no es muy tarde. Se pueden calcular, por ejemplo, acá en la curva azul, la distribución de puentes de hidrógeno. Entonces, fíjense, esta es la distribución de puentes de hidrógeno del agua bulk, ¿sí? El agua bulk, esta que están acá. Entonces, cuando la mezcla está confinada dentro de un nanotubo, esa distribución de puentes de hidrógeno cambia. Quiere decir que la estructura del agua cambia cuando se la confina. También se puede calcular la superficie expuesta al solvente. Eso es, la superficie que hay, la interfase que hay entre el agua y el decano. Eso es importante porque si ustedes piensan, entre la superficie del agua y el decano es donde se va a ubicar un surfactante, si le agregamos un surfactante. Entonces la cantidad de surfactante a agregar va a ser proporcional a esta interfaz entre el agua y el decano en este caso. Hay como dos regiones acá, fíjense, y voy a pasar rápido los resultados, se me ha demorado demasiado esto. Hay como dos regiones, una región baja de área accesible al solvente baja y una región más alta. Eso coincide con dos, fíjense, las regiones bajas son cuando el agua forma una gota. Ustedes saben que la gota es el volumen de menor área. Y cuando forma un hilo de agua dentro del tubo, el área accesible al solvente cambia. Entonces,
Entonces, bueno, sabiendo qué es lo que le ocurre a una mezcla de agua y decano dentro de un nanoporo, uno puede intuir o estimar cuánto surfactante le tiene que agregar si quiere arrastrar el decano de la pared y ese tipo de cosas. También podemos calcular la desviación, perdón, el desplazamiento cuadrático medio, que es proporcional al coeficiente de difusión. Eso lo habrán visto por ahí en alguna materia. Es una cantidad importante también, porque si uno quiere estudiar difusión de gases en un nanotubo, esta cantidad es importante, difusión de gases o difusión de una partícula en otra. Esto es más o menos un poquito más de lo mismo, lo paso rápido para no aburrirlos. También se puede calcular un parámetro de orden, que es, ustedes saben que las moléculas de decano son moléculas así, es un polímero de 10 átomos. La molécula de agua, bueno, es más redondita, es el oxígeno y los dos protones, pero también se puede calcular esto. El parámetro de orden indica qué tan direccionado está esa molécula de decano en el nanotubo de carbono. Entonces, las primeras conclusiones que sacamos, y esto fue un paper, es que hay una separación clara entre el decano y el agua dentro del nanoporo. El decano va a la pared porque la pared es hidrofóbica. El coeficiente de difusión del agua es un 20% menor para la geometría esférica en el caso de la gota, y hay un cambio también en la distribución de puentes de hidrógeno. ¿Qué nos gustaría de estas simulaciones que ya hemos publicado? Bueno, controlar mejor la presión. No sabemos cuál es la presión dentro del poro, sí sabemos cuál es la presión externa, cuál es la presión afuera, pero no adentro. No sabemos todavía cómo calcular bien la viscosidad, no sabemos todavía caracterizar algunos. O sea que estos son problemas que pueden tener, podemos intentar trabajar juntos, o si a ustedes se les ocurre alguna idea, o si tienen ganas de trabajar. ¿Qué pasa si yo le agrego a estas mezclas surfactantes y estudiar los efectos de otro tipo de paredes? Por ejemplo, la calcita es muy común acá en vaca muerta. La calcita es un carbonato de calcio. El querógeno son asfaltenos también, que forman parte, es un compuesto orgánico que todavía no se ha transformado en petróleo. Entonces, ¿cómo influyen estas paredes en la mezcla interna? ¿Qué nos interesa? Otras mezclas ternarias, algo contó Gastón, de, por ejemplo, metano, butano, decano y agua, y qué pasa, quién va a la pared, cómo se separan, si se segregan, si son solubles, si no son solubles una en otra. La disolución de dióxido de carbono supercrítico. Ustedes saben que hay algunos países industriales como Estados Unidos, que producen mucho más dióxido de carbono que el que les permite el Tratado de Kioto o el último Tratado de París. Entonces lo tienen que secuestrar, lo guardan de alguna manera y luego pretendían inyectarlo en los pozos vacíos. Bueno, ¿cómo es la disolución? ¿Cómo se disuelve o cómo se difunde el dióxido de carbono supercrítico en pozos de petróleo que ya han sido usados? Supercrítico porque la temperatura crítica del dióxido de carbono es 32 grados centígrados, y ustedes saben que los pozos están alrededor de 100 grados, entonces hay cosas raras que pasan ahí que nadie sabe. Bueno, ¿cómo es la disolución de compuestos livianos como el metano en querógeno y en calcita? ¿Cómo interactúa ahí cuando yo quiero guardar esto que decía Gastón de guardar metano en pozos usados o en pozos vacíos? Después lo voy a poder recuperar, es decir, yo agarro el pozo, está vacío, inyecto metano para guardarlo para el invierno. Vengo en el invierno y abro el pozo, abro la garrafa. ¿Va a salir el metano o se va a quedar atrapado ahí, disuelto en las paredes? No sabemos qué pasa, nadie sabe qué pasa. Y la interacción de mezclas con las paredes y surfactantes. Y también aceptamos alguna idea que a ustedes se les ocurra. ¿Y por qué todo esto? Bueno, porque existe Vaca Muerta, que es un yacimiento enorme que deberíamos poder explotar en los próximos años. Hay una dificultad muy grande para medir abajo en condiciones de reservorio, que son alrededor de 100 grados y unas 400 atmósferas, o 300 y pico al menos. No hay simulaciones o experimentos, porque toda la ciencia básica que se aplicaba para estudiar los compuestos en condiciones relativamente normales, y las condiciones de yacimiento son relativamente extremas. Y también estamos apurados porque es un recurso que, si aumenta la energía, como está aumentando, se intentará explotar en los próximos años. Y entonces, bueno, podríamos colaborar desde el sistema académico y de investigación a explotar eso y a que el país genere recursos y el ingreso de algunas divisas, y en el caso de que haya un excedente de energía y se pueda explotar, se pueda exportar, perdón. Bueno, perdón, me extendí un poco. Muchas gracias. Muchas gracias. Salgo. Dejo de compartir, creo, ¿no? Sí, bueno, sí, no hay problema. Bueno, Ariel, muchas gracias. Me estoy quedando sin batería. Bueno, yo les quería hacer una consulta. Yo tenía la duda, cuando llevan a cabo estas simulaciones, ¿no? En esta etapa que están simulando distintas mezclas, ¿hay alguna fase donde se apliquen a ensayos de laboratorio, o hay planes de hacer algo en laboratorio, o esto para conocer los resultados se tiene que hacer directamente en el yacimiento?
Mirá, tenemos algunos resultados experimentales con los cuales contrastamos nuestros resultados. Por ejemplo, no sobran, o sea, por distintas razones no sobran los resultados, por la dificultad en algunos casos, y en otros porque los que han hecho los estudios en estas mezclas no publican los resultados. Entonces, nosotros tenemos algunos resultados de estos tipos de mezclas que queremos simular en condiciones similares a la de un reservorio. Entonces nosotros construimos nuestros modelos comparando con esos resultados experimentales, ¿sí? Para poder extrapolar, por ejemplo, actualmente, estamos corriendo, para ser concreto, estamos corriendo unas simulaciones que nos llevó bastante tiempo acomodar con los chicos de metano-decano. Mezcla de metano y decano. Hemos conseguido resultados experimentales en publicaciones. Entonces comparamos nuestros resultados en distintas concentraciones de mezcla bike, sería, ¿sí? Y comparamos nuestros resultados con los resultados experimentales. Hasta ahora, adelanto, spoileo el resultado, está andando bastante bien, ¿sí? Bastante bien. Errores de menos del 4%, diferencia de 3%, pero menor que el error experimental por ahora. O sea que nos está dando bien. Eso nos permite construir modelos que confirman los resultados byte o representan los resultados byte. Pues decía que no es tan fácil construir un modelo de simulación, que nos permitiría extrapolar conclusiones a otros ámbitos. Por ejemplo, llevar la mezcla byte y confinarla y ver cómo son los resultados confinados, porque ya tuvimos la validación de los resultados experimentales byte. Nuestro modelo nos permitiría avanzar en distintas direcciones. Es lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Bien, perfecto. Y otra consulta, pero bueno, un poco más general. Antes vos mencionabas que hay algunos estudiantes que están involucrados en este proyecto y están aprendiendo. Si algún alumno quisiera involucrarse, ¿tiene algún requisito o tiene que tener contenidos obligatorios de simulación o de algún programa? No. ¿Todos están invitados a participar? Mirá, bueno, no lo mencioné antes, dada la situación de pandemia, también la posibilidad de obtener alguna beca de formación, ha planteado una posibilidad de usarla como PPS, ¿no? No solamente eso, o sea, se ha admitido en la carrera de petróleo en los últimos años con el tema de la pandemia, que la industria no ha aceptado tanto gente como para que haga las prácticas finales. Se ha aceptado que puedan presentar becas que sean de organismos externos a la universidad como práctica final. Independientemente de eso, no es nuestra intención que venga alguien y quiera hacer la PPS nomás. Nuestra intención es formar un grupo de investigación que se quede en la UNAC. La UNAC es una universidad nueva, le falta mucho camino por recorrer en temas de investigación, recursos, elementos, nada. Le pasa lo que le pasa a toda una universidad que tiene 10 años de vida. ¿Sí? Entonces tenemos que establecer líneas de investigación de petróleo. Bueno, la idea es que ustedes lo hagan, que ustedes se formen, que puedan ser capaces de desarrollar estas ideas, colaborar en esta idea, ser docentes, quedarse para establecer las líneas de investigación dentro de la universidad, ¿sí? Y que si quieren se acerquen, no hay ningún requisito. Nosotros lo que podemos hacer es acompañarlos con los límites que tenemos cuando se presenten las becas, si quieren, o sea, que entiendan también que hay una vida más allá de la salida de la industria, ¿sí? Menos remunerada, pero más satisfactoria, considero yo, dentro del ámbito de la investigación. ¿Sí? Uno puede empezar ahora, como les decía, por ejemplo, ha surgido esta idea de formar un consorcio entre la industria y el ámbito académico, o sea, regulado por el CONICET. Bueno, la industria se ha dado cuenta que puede interactuar con el ámbito académico y necesita de las herramientas del ámbito académico. Antes había una idea preestablecida de que todo tenía que ser, como decían los viejos ingenieros tachín, y el experimento no servía para nada. Bueno, ahora se ha acercado a esa idea y se ha visto que puede haber experimentos o puede haber cosas de investigación, no solamente experimentos, por ejemplo simulaciones, que le pueden dar herramientas a la industria que no, con menos recursos, ¿no? O sea, con mucho menos gasto de lo que tenían habitualmente. Es prueba y error. Entonces, nada, ustedes pueden hacer una carrera de investigación, pueden acercarse y colaborar en los proyectos que estamos sistemáticamente. Ya somos, en realidad, dentro del mismo proyecto, no solamente los chicos de petróleo, que son los que más afín de ustedes, pero son 7 ya colaborando en el proyecto de investigación. ¿Sí? Actualmente son 4, ya los mencioné,
no van a querer que le diga vuelta, pues da vergüenza, pero son Vero, Juani, Lucía y Karen, no lo dije en orden alfabético, perdón, Karen, era Karen y Lucía, sí, en orden alfabético, que están colaborando y nos reunimos. Si alguien quiere ingresar, los chicos se encargan en general de apadrinarlo y enseñarle cosas, las cosas básicas, como que vamos transmitiendo los conocimientos en medida que lo estamos pudiendo. Tampoco dije, pero bueno, ya hemos logrado hacer algunos pasos con los chicos, nos hemos presentado a algunos congresos, este año perspectiva presentaron algunos más, y bueno, y algunos de ellos ya están tratando de hacer, pensando en su futuro en el ambiente científico, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. No. Yo tenía una pregunta para Ariel. No sé si eso Perdón, me había aparece. muteado. Tengo un problema con el cargador. Tengo 16 minutos de carga y se me cayó el cargador. Sí, dale la pregunta. Si me llego a desaparecer de acá es que se me terminó la batería. Ok. ¿Cuáles son las limitaciones que presenta simular y si son las mismas para dinámica molecular como para Monte Carlo? Bueno, las limitaciones históricamente de la simulación fue la cantidad de partículas que vos podés poner. Es decir, si vos querés hacer una mezcla de decano y agua y ponés 2.500 moléculas de agua, bien podría venir un ingeniero de pollo y decirte, bueno, mirá, ese camión que está parado ahí, si tiene 40.000 litros y son de agua y los voy a meter en el pozo, los resultados tuyos de una gotita de 2.500 moléculas de agua no me gustan mucho. Siempre las limitaciones han sido el número de moléculas que vos podés poner en la caja. Y en los últimos años, usando algunos paquetes muy optimizados como GROMACS o LAMPS o algunas formas muy dinámicas de digamos, muy inteligentes de ir resolviendo las ecuaciones de Newton, se van poniendo cada vez más cantidad de partículas. Hay clústeres de cálculo que también te permiten extender eso. Y las limitaciones de Monte Carlo, además del número de partículas, es que no es una limitación, digamos. Monte Carlo fue pensado para otra cosa, es que no te permite estudiar la evolución temporal del sistema. Monte Carlo te permite hablar de condiciones de equilibrio. Entonces, si vos pones una mezcla de decano y agua o dióxido de carbono en decano, por ejemplo, que vos quieras estudiar la difusión del dióxido de carbono en un compuesto más pesado, un polímero más largo, más lineal o ramificado, es que vos no podés estudiar cómo va ocurriendo eso en el tiempo. Vos pones la mezcla, la pones a correr y vos, digamos, ocurren los pasos de Monte Carlo y vos llegás a que la energía llega a un mínimo y decís, bueno, el sistema está en equilibrio, ahora promedio acá. Me fijo cuántas moléculas de dióxido de carbono se han agregado, si hay clústeres, si no hay clústeres, si se van para un lado, cerca de la pared de dióxido de carbono y el decano se queda del otro lado, y cosas por el estilo. Esas son las limitaciones, digamos. Lo increíble también es que se ha descubierto que esto que decía Gastón, digamos, que cuando uno compara los resultados experimentales hechos en simulación, a veces con pocas partículas, 10.000 partículas, 20.000 partículas, 30.000 partículas, el resultado experimental, cuando vos calculás el calor latente de vaporización, la tensión superficial o las densidades de equilibrio, te dan las densidades experimentales. Es decir, eso es asombroso, digamos, que uno con un modelo, poniendo moléculas en una caja ficticia, digamos, porque son puntos que se mueven, y resolviendo la matemática de eso, cuando calcula la densidad, te da la densidad del BAC. Cuando calcula la tensión superficial, te da la tensión superficial que tiene el agua a 4 grados, digamos, 72 mililitros por metro. Es decir, es increíble la simulación en ese sentido. También es cierto que los parámetros del potencial de interacción entre las moléculas se setean, algunos se obtienen de primeros principios, pero algunos otros son más empíricos, se setean para que te dé esas propiedades termodinámicas de la sustancia que vos estás tratando. Pero sí, la limitación probablemente sea el número de moléculas. La limitación, por ejemplo, si vos querés estudiar cómo es la solubilidad de gases en agua, como la solubilidad, por ejemplo, alguna vez quise estudiar la solubilidad del oxígeno en agua, como es de 8 partes por millón, yo tengo que poner 8 moléculas de oxígeno por cada millón de moléculas de agua. Entonces yo quiero hacer una simulación, para simular 8 moléculas de oxígeno tengo que poner 1 millón de moléculas de agua. Y eso no lo puedo hacer, porque es una cantidad enorme de moléculas. La limitación siempre es el tamaño del sistema. Sí. Te agrego una cosita, por ejemplo, no obstante, da bastante bien, digamos. En dinámica molecular, con suerte, con alguna placa muy buena, muy buena individualmente, podés llegar a 500.000 de átomos, por ejemplo. Con suerte. O sea, sistemas de 200.000 átomos, uno los puede llegar a trabajar con costo, 150.000, 200.000 átomos, los trabaja costosamente.
medio millón con una placa, con un clúster un poquito más grande, o 1 millón, lo puede hacer, pero no más de eso. Estamos hablando de 10 a la 6 átomos contra... Y claro, contra el número de Avogadro, por ejemplo, si uno piensa en un ingeniero que está pensando en la ecuación de estado, siempre piensa en el número de Avogadro. Imagínense 10 a la 23 átomos contra 500.000 átomos. El tipo dice, no, ese resultado es una payasada. Y no es tan así, digamos, porque a veces los resultados numéricos son bastante buenos, son bastante aproximados, son buenos. Por supuesto, tampoco vamos a estar acá para defenestrar el método numérico si hacemos eso, ¿no? ¿Alguno quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, y lo que tiene también la industria del petróleo es eso, ¿no? Que uno puede estudiar estas mezclas confinadas, pero también hay agua, hay membranas de ósmosis inversa, hay desalinizadores de agua que también se usan en la industria del petróleo o en la industria, bueno, o el agua potable, digamos, pero la desalinización de agua para usar como agua de vapor o como agua de calderas se hace con membranas de ósmosis inversas y que son también generar una membrana porosa para filtrar el agua y sacarle los iones. Y sacarle casi todos los iones, dejarlo con conductividades del orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 microsiemens. Es decir, la industria petrolera ofrece o tiene muchísimas dificultades y desafíos, digamos. Y uno trabajando en agua ya sabe que puede tener trabajo en la industria petrolera o en la industria del agua o en la purificación de agua o ese tipo de cosas. O sea que es muy amplio esto de los fluidos confinados y las simulaciones numéricas. Muy. Bueno, muchísimas gracias. Sinceramente ha sido muy interesante, enriquecedor. Gracias Gastón, gracias Ariel. Gracias a ustedes por la invitación. Y a todos los presentes, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, doy por finalizada la reunión, si les parece. Les reitero el agradecimiento porque pocas personas prestan su tiempo para compartir sus conocimientos con los estudiantes. A veces se complica. Gracias. Y cualquier cosa, si quieren preguntar algo más, nada, preguntan. No hay problema. Lo que sea, igual, obviamente, ¿no? Hasta luego, Hernán. Gracias, Hernán. Bueno, yo tengo 7 minutos de carga ahora, así que muchas gracias por la invitación, un abrazo para todos y cualquier duda está Gastón por ahí, si tienen ganas de estudiar cosas y eso, son muy jóvenes y hay muchísimos problemas divertidos para estudiar y que les van a permitir también una inserción rápida en la industria o en la investigación o en la universidad mismo como recursos humanos que tanto necesitamos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para todos y me estoy desconectando porque me va a estallar la batería. Ahora tengo Muchas gracias. 6 minutos. Bueno. Chao, Luisito. Gracias por participar.